vosotros, hermanos. Les saludamos desde la ciudad de Chihuahua. Es un gusto compartir con ustedes este culto. Para iniciar, le invito a mi hermano Gerson que haga la oración. Señor Jesús, quiero que nos bendigas, que nos protejas. Pongo en tus manos este culto. Bendice a los hermanos que están viendo esta transmisión. Bendícenos a nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré,
Bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Salmo 80:19. Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Ahora entonemos este estribillo que nos habla del poder de nuestro Dios, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón.
ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén, hermanos. Él es el poderoso de Israel. Seguimos alabando a nuestro Dios porque solo Él se merece la gloria y la honra. Ahora vamos a entonar el himno 338, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la nube que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuentan la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan 14, del 18 al 19, nos dice: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El himno 140. Cuando cantamos este himno, estamos afirmando que porque Él vive, viviremos nosotros mañana. En estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, sabemos que el futuro es suyo y que no debemos temer. Entonces, entonemos este himno, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo.
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Cantemos a nuestro Dios este estribillo, en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén. Amén. Oremos a nuestro Dios por la escuela de esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque nos permites hacer este culto. Señor, te pido por el hermano expositor de esta escuela, bendícelo y que las palabras que vaya a decir que salgan de tu boca. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
paz a vosotros, queridos hermanos. En esta mañana doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de nuevamente estar con ustedes para estudiar la escuela sabática de este día. Yo les invito a que se preparen para que juntos podamos estudiar esta bonita escuela que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a dar comienzo y quiero comenzar diciendo que este día nos toca la lección número 5. El título de esta lección es Luz en las sombras del alma. La lectura bíblica base está en Marcos 2, 1 al 12. Y el versículo dice lo siguiente: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2, 5 y 11. Bien, esta lectura bíblica nos narra un suceso muy especial. Este suceso pasa en Capernaum, donde hay una persona que está en una condición difícil, que está paralítica, y pide ayuda a lo mejor de sus amigos para tener un encuentro con Jesús. Ellos saben que Jesús está en una casa, predicando la palabra de Dios, y este hombre en su necesidad quiere acercarse a Jesús. Estas personas lo llevan hacia ese lugar y nos narra la Biblia que al estar en ese lugar, pues se dan cuenta que estaba muy lleno el lugar, había muchas personas y no era posible poder entrar a ese lugar. Entonces, ellos de una manera ingeniosa, ¿verdad? Hacen un orificio en el techo de ese lugar, de esa casa, abren el techo para poder introducir al paralítico hasta el lugar donde Jesús se encontraba. Entonces, esto causa algo muy especial en Jesús, al ver cómo estas personas, ¿verdad? Cómo este hombre paralítico lleno de fe va a buscarlo, en busca de la respuesta que él deseaba, que él quería tener de parte de Jesús. Los versículos de esta narración nos dicen, el versículo 5 en especial dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí es una manera muy especial de Jesús al hablar de esta manera con el paralítico. En Marcos capítulo 1, un poquito antes, se narra la historia de un leproso que también Jesús lo sana. Y Jesús utiliza estas palabras: quiero ser limpio. En el capítulo 2 ya está narrando de este paralítico, y en este capítulo está sus primeras palabras de Jesús hacia esta persona son: tus pecados te son perdonados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre decir sé sano o quiero ser sano, a decirle tus pecados son perdonados. Entonces, esta lectura nos está enseñando que Jesús ve a esta persona, ve a este paralítico, y tal vez todos los que estaban allí lo primero que podían observar de esta persona, pues era la condición física que él llevaba, ¿verdad? Que él estaba imposibilitado. Este hombre no podía valerse por sí mismo, dependía de personas que lo pudieran mover, como era en ese momento. La segunda parte de este versículo dice, que es el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí ya Jesús en una segunda ocasión está diciéndole a este paralítico, a ti te digo, levántate, y está dando ya una orden de que se levante, ¿verdad? De que tome su lecho y se vaya para su casa. Entonces aquí estamos viendo que primero el Señor ve el interior de esta persona, de este paralítico. Él observa su condición, no nada más física como los demás pudieran observar, o a lo mejor nosotros también pudiéramos ver. Jesús va más allá. Jesús ve la condición también moral, espiritual,
esa carga que este hombre tenía dentro de sí. Por eso cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, en ningún momento este hombre replica o dice otra cosa, sino que acepta lo que Jesús le está diciendo. Jesús es allí, es Dios también, que conoce los pensamientos de cada una de las personas que estaban ahí, incluso los maestros de la ley que se encontraban ahí. Y Él ve sus pensamientos y Él sabe lo que están ellos pensando. Entonces Jesús conocía a toda la gente que estaba ahí, y en este hombre del que nos está narrando esta lectura, en este paralítico, nos está diciendo que Jesús comienza su plática con él diciendo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que él tenía esa necesidad especial en ese momento. Bueno, esta es una lectura importante que tenemos que considerar para que nos ayude a comprender bien la escuela que vamos a tener en este día. Énfasis, cuidado integral. Según la Organización Mundial de la Salud se considera como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Aquí agregaríamos pues también espiritual, emocional, ¿verdad? Este es el énfasis de nuestra escuela sabática el día de hoy. Todo lo que es, pues todo lo que tenemos las personas, ¿verdad? El área física, mental, social, moral, espiritual, que es un conjunto de cosas que tenemos cada persona. Bueno, vamos a pasar al objetivo. El objetivo de nuestra lección es generar conciencia sobre la vivencia de las personas que padecen depresión, con el fin de que la Iglesia emprenda acciones de misión hacia ellas conforme al modelo de Jesús. Esta escuela sabática nos va a hablar de lo importante o de la misión importante que tiene la Iglesia sobre esta, se puede decir, necesidad que sufren las personas que tienen depresión. Vamos a entrar a la introducción de nuestra lección esta mañana y voy a darle lectura. Yo espero que usted me pueda acompañar, que usted tenga su cuaderno de escuela sabática y me pueda acompañar en esta lectura y vayamos captando cada párrafo de esta lección. Dice aquí, el prolongado confinamiento, la incertidumbre que prevalece por la situación económica, la enfermedad, las pérdidas de las personas amadas con duelos no elaborados, así como el miedo al contagio, han provocado el aumento de las crisis emocionales, en especial la depresión. Antes de la pandemia, alrededor del 5% de personas en México la habían padecido, ahora hasta un 25%. Aunque se habla de la depresión con frecuencia, poco se le conoce. En algunas comunidades de fe existe desinformación. A veces no se saben sus causas, la dureza de los síntomas, el sufrimiento que ocasiona. Suele confundirse con la tristeza. Algunos no tienen conciencia de que la padecen, por lo tanto, no es bien atendida. Esto es algo alarmante y es verdad porque desde que comenzó esta pandemia, en efecto, hemos estado viendo todas estas situaciones que nos dice aquí la introducción, ¿verdad? Situaciones económicas, de mucha enfermedad, no nada más del COVID, se vinieron acentuando otras enfermedades, otros padecimientos, ¿verdad? Incluso falta de atención, porque todo estaba centrado en la atención para las personas con COVID, pérdidas de las personas, ¿verdad? Amadas, con duelos, dice aquí, no elaborados, duelos muy lamentables. ¿Por qué? Porque no se pudo llevar ese proceso que regularmente se lleva cuando hay un fallecimiento de algún ser querido, ¿verdad? De poderlo velar,
de poder hacerle un servicio, ¿verdad? Para fortalecer a la familia doliente, el poder acompañar incluso a las personas al lugar donde van a yacer sus restos, ¿verdad? En el panteón. Y todo este es un proceso que es necesario para la familia doliente como también para las personas que rodean a esa familia. Entonces, esto ha sido algo tremendo. Ha habido algunas familias donde han llevado a su enfermito al hospital de urgencias, lo dejan allí en la puerta del hospital y este enfermito ya no sale. Este enfermito muere en ese lugar, la familia angustiada, triste, solo lo único que recibe es la información de que falleció y ya no vuelve a ver a su familiar hasta que le es entregado pues esa cajita donde van las cenizas de su ser amado. Es brincarse un proceso, ¿verdad? Entonces, esto ocasiona mucha tristeza, mucha angustia, ¿verdad? Y lógicamente, pues también lleva a la depresión. También, pues otra de las cosas que nos ha tenido, yo creo que a muchas de las personas preocupadas, pues es el contagio, el miedo al contagio. Incluso cuando se tiene que salir por alguna necesidad a comprar el mandado, ¿verdad? Los que tienen que ir a trabajar o hacer otras actividades necesarias, siempre se sale con ese temor, con ese miedo de ese contagio, ¿verdad? Y eso es algo que no te deja estar tranquilo, en paz, hacer tus cosas bien, porque vas con esa tensión, con esa preocupación. Entonces, todas estas situaciones, y que a lo mejor no son todas, porque hay muchísimas más que no estamos mencionando, que aquí solo es generalizada, estamos viendo cómo todo esto ha trastornado, ha hecho un trastorno tremendo, ¿verdad? Entonces la depresión ya venía manifestándose de una manera y ahorita se ha acentuado. Aquí dice que era alrededor de un 5% antes de la pandemia y al día de hoy dice que es un 25% o a lo mejor más, diría yo, ¿verdad? Según nos dice nuestro cuaderno de escuela sabática. Dice, entonces vamos a seguir adelante. Existen características particulares que permiten identificar a la depresión. Vamos a poner un poquito de atención en esta parte, porque sí necesitamos saber cuáles son las características de la depresión, porque a veces no sabemos, podemos incluso padecerla y no darnos cuenta. Dice la siguiente parte, pérdida de la satisfacción de vivir, incapacidad para interactuar en aspectos cotidianos, carencia de interés o placer por cosas o actividades que antes se disfrutaban. Se manifiesta en la afectación y vamos a ver aquí unos incisos. Inciso A, estado de ánimo, pues aquí dice tristeza profunda y prolongada, baja autoestima, apatía, falta de esperanza y entusiasmo. Inciso B, pensamiento, pérdida de concentración, pesimismo, indecisión, desvalorización propia. En los casos más severos, deseos de morir. Inciso C, área psicomotriz o puede llamarse también capacidad motora del cuerpo estimulada por factores psicológicos, inhibición, falta de comunicación, inquietud, irritabilidad, lentitud o hiperactividad. Esta es en el área psicomotriz. Inciso D, organismo, pérdida o exceso de apetito, insomnio o incremento del sueño, disminución o aumento de peso, disminución del deseo sexual, agotamiento. Estos 4 incisos A, B y C nos están diciendo las características o las manifestaciones de lo que es una depresión. Estas son las características. Y esto es bueno que nosotros lo vayamos viendo, ¿verdad? Y donde nosotros nos podemos a lo mejor identificar o podemos decir, pues esto me está pasando a mí. Y es importante que esta mañana nosotros lo podamos comprender,
lo podamos detectar para ver también qué es lo que vamos a poder hacer. Vamos a continuar. La depresión constituye un desafío misionero para la iglesia. Los especialistas señalan que es la segunda causa de discapacidad a escala mundial. Como iglesia, somos llamados a ser sal y luz en las sombras de quienes sufren depresión. Nos dice en nuestro cuadernito que es un desafío misionero para la iglesia. Este es un problema social, este es un problema que se está manifestando de una manera muy tremenda y la iglesia tiene una función especial aquí. Aquí sería bueno preguntarnos qué estamos nosotros haciendo como iglesia en esta área. Esta es un desafío para nuestra iglesia, el poder ver estas necesidades en las personas, ¿verdad? Vamos a seguir vamos a irnos así al análisis. Número 1 dice, para desarrollar una misión pertinente ante la depresión, se requiere conocer sus causas. Número 1, depresión no es un espíritu maligno. La Biblia no vincula a Satanás con todas las enfermedades. Es el acusador de los hijos de Dios, el engañador del mundo y está detrás de las estructuras de poderes opresores. Ve imposible que alguien pueda seguir amando a Dios cuando se le quita todo lo que tiene. Es el opositor al programa del reino de Dios, el tentador que busca que se deserte de la misión. Y aquí tenemos todas estas citas bíblicas de cada una de las cosas que estamos subrayando en este análisis. Es importante considerar esto porque sí, en efecto, hay personas que piensan, personas de comunidades cristianas que piensan que la depresión es un espíritu maligno, ¿verdad? No lo ven como una enfermedad. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo estos puntos. Vamos al punto número 2 y dice, la depresión no es por falta de fe, ni tiene su origen en el ámbito espiritual. Tampoco es un asunto de voluntad. En la Biblia encontramos historias de personas de fe que amaban a Dios y sufrieron sus síntomas. Elías pierde las ganas de vivir. Job también desea morir. Anhelar que la vida termine evidencia una depresión severa. David, en sus poemas, dejó plasmado el sufrimiento de su alma. ¿Qué sentirá una persona deprimida cuando se le dice, ten fe, ya deja esa tristeza, échale ganas? Tales consejos, si bien con buena intención, no son los más adecuados. Yo no sé, pero si a usted le ha pasado esto, en una ocasión en lo personal, a mí me pasó algo así. Estando yo pasando por una situación difícil, y creo yo, pues era una etapa depresiva en la que yo estaba viviendo, yo comentaba con una persona de la iglesia, y yo le comentaba cómo me sentía, y estaba sumamente triste. Y recuerdo mucho las palabras de esta persona que me dijo, Betty, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? O sea, lo que tú dices que crees, ¿dónde está? En ese momento pude sentirme muy mal. Era como si se me hubiera bajado la moral hasta el piso, porque en efecto llegas a pensar que cómo es posible que puedas sentirte de esa manera si tú eres una hija de Dios, que lo ama, que lo conoce, que siempre recurre a Él en su necesidad. ¿Y cómo es posible que tengas esa depresión así o esa tristeza tan grande? A mí me costó en ese momento ese desánimo o esa desilusión de mí misma. Me bajó la moral de una manera tremenda.
pero gracias a Dios, ¿verdad? Y a su Santo Espíritu, que es el que nos guía. Yo recordaba precisamente estos pasajes de los que estoy ahorita leyendo con ustedes, de los que trae esta escuela sabática. Yo recordaba estos personajes de la Biblia, grandes personajes como Elías, como Job, como David, y también recordaba a Jesús mismo en la cruz. Jesús pasó por un proceso difícil. Ustedes recordarán cuando estaba en el Monte de los Olivos orando y le pedía a sus discípulos que lo acompañaran a orar. La Biblia dice que él estaba angustiado, ¿verdad? Él sabía que tenía que pasar por un proceso sumamente difícil. Y en esta situación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vino, a él lo escupieron, lo abofetearon, lo blasfemaron en su contra, lo hirieron de tal manera que esos latigazos hacían que su sangre corriera. Jesús estaba en una condición sumamente difícil hasta llegar a un momento que ya estando en la cruz, la Biblia nos narra cómo él en su angustia clama a su padre y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la verdad es que hasta leer esa narración donde dice Elí, Elí, ¿verdad? Le está hablando a su padre desesperadamente. ¿Por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, Dios mismo, que también tenía esa parte humana y que tenía que pasar por este proceso precisamente para darnos a nosotros salvación. Jesús pasó por ese momento tan difícil, ¿verdad? Nosotros vemos que un poco antes él lógicamente no comía, no dormía, a lo mejor ni bebía agua, porque en su momento él pide agua y solo se le acerca algo en sus labios que contenía vinagre. Entonces, allí fue cuando yo entendí que verdaderamente hasta el Hijo de Dios, Jesús, llegó a padecer estos momentos difíciles. Y no hay alguien que pueda entenderlos más que nuestro Señor Jesucristo en estas situaciones. Entonces, vamos a continuar adelante y vamos a ver el punto número 3. La depresión es una enfermedad que no corresponde al ámbito de la espiritualidad ni de la voluntad. Los afecta, pero ahí no se origina. Es un padecimiento orgánico. Existen evidencias comprobadas sobre sus causas biológicas, psicológicas y sociales. En su grado severo es ocasionada por la disminución de sustancias del cerebro que producen la alegría. La mucha fe o la mucha fortaleza de voluntad para superarla no la resuelve. Su tratamiento, para ser efectivo, debe enfocarse en los factores que la generan. Número 2. El desarrollo de la misión de la Iglesia ante la depresión debe estar acompañado del aporte profesional. Y aquí vemos el número 1, la oración y consejería pastoral. Sin duda aportan para la sanidad en una persona, pero no siempre resuelven de fondo los padecimientos. La Biblia, además de narrar milagros, habla de peticiones que no tuvieron respuesta. El apóstol Pablo, que tenía un aguijón en su carne, respecto al cual clamó, dice la Biblia, 3 veces al Señor para que se lo quitara, y no sucedía. Un hombre de oración, que era Pablo, fiel a Dios, pero este hombre, dice aquí en nuestra lectura, que no tuvo la respuesta anhelada. ¿Por qué? No sabemos. Lo único que sabemos es que nuestro Dios es un Dios soberano y Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Él sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. En el caso de Pablo, la Biblia nos dice que él deseaba que fuera quitado ese aguijón y no fue posible, ¿verdad? Entonces, dice aquí que no todas las personas
fueron sanadas, ¿verdad? Como en el caso del apóstol Pablo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Eso le corresponde a Dios. Número 2. Es necesario ir al médico si la enfermedad no sana con la oración. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Dice aquí la lectura, vamos a continuar. Si una persona padece hipertensión arterial, además de orar, irá con el cardiólogo. Quien sufre de depresión, entonces, además de orar, necesita ser atendido por un psiquiatra o un psicólogo. El Señor también, por medio de los avances médicos, da sanidad. Nosotros tenemos que entender muy bien esto. Esto va ligado a lo que acabamos de comentar, ¿verdad? De estos dos puntos anteriores. Fíjense, en Mateo 9:12, aquí Jesús dijo unas palabras. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús está haciendo mención de los médicos que ayudaban a los enfermos en ese tiempo. También la Biblia nos platica, nos narra sobre Lucas. En Colosenses 4:14 nos dice, os saluda Lucas, el médico amado. Es decir, que pues la medicina viene desde mucho tiempo atrás. Jesús lo menciona. Entonces realmente se necesita ir al médico. Aparte de que oremos, ¿verdad? Aparte de que nosotros tengamos esa comunión con nuestro Dios, nos pongamos en sus manos, es necesario tomar esas herramientas importantes para recibir la ayuda que nosotros necesitamos. Muchas personas no quieren ir al doctor y dicen, no, es que Dios me va a sanar. Yo nada más voy a orar y Dios me va a sanar. Pero ya vimos que a veces no es suficiente. A veces no es suficiente, necesitamos las herramientas que Dios mismo nos está dando. Entonces, es muy importante considerar esto y es importante considerar que es necesario ir a un médico y que esto no va en contra de Dios. Al contrario, Dios nos pone esas herramientas para que nosotros podamos ser sanos. Y como dice aquí, por medio de los avances médicos, nos da también esa sanidad. Número 3, afirmar que la oración y consejería no deben ser las únicas tareas para atender la depresión. No significa dudar de la acción del Espíritu de Dios ni del Señor como hacedor de milagros. Él puede sanar milagrosamente a quien la sufre. Sin embargo, en los evangelios, Jesús no sanó a todos los enfermos. Resucitó a la hija de Jairo. Y aquí vemos la cita bíblica de Marcos 5, 21 al 43. Aquí está esta historia de la hija de Jairo, pero no a todas las niñas muertas. Sanó a Bartimeo, también en Marcos 10, 46, 52, pero no a todos los ciegos. Las sanidades en los evangelios, más que ser una norma para todos, son una invitación a acercarse con compasión a las personas sufrientes, como Jesús lo hizo. En esa compasión, Dios se manifiesta. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a las personas que están sufriendo, ¿verdad? Así como Jesús lo hizo. Y estamos hablando precisamente de esa misión que tiene la iglesia de ir hacia las personas que tienen necesidad. Entonces, en esa compasión que nosotros tenemos hacia las personas, en ese acercamiento hacia ellas y darles lo que ellos necesitan, dice que también Dios se manifiesta. Número 4, dice, la depresión como enfermedad requiere tratamiento médico, además del acompañamiento pastoral. Primera de Timoteo 5:23 dice, así Pablo, como pastor de Timoteo, le recomendó que bebiera un poco de vino por causa de su enfermedad estomacal. La iglesia, dice, complementará su misión hacia las personas deprimidas con la atención profesional. Nosotros estamos viendo aquí el trabajo de Pablo con Timoteo.
Pablo enseñaba a Timoteo, ¿verdad? En la palabra, le daba consejos, era un discípulo de él que él estaba orientando, que él estaba enseñando. Y no hace excepción también en esta cuestión de las enfermedades que padecía Timoteo. En este versículo de Primera de Timoteo, aquí Pablo le está haciendo una recomendación, ¿verdad? De que él tiene que tomar le recomienda esa copa de vino por causa de esas enfermedades que él tenía en su estómago. Pero no nada más dice que era la única enfermedad, dice que padecía otras enfermedades. Entonces nosotros vemos que aquí Pablo está haciendo su labor también pastoral con Timoteo. Le está dando un consejo, le está dando un acompañamiento también en cuestiones de salud a Timoteo. Entonces, qué importante es que nosotros miremos también en número 4, ¿verdad? De la depresión, dice como una enfermedad que requiere tratamiento médico, además del acompañamiento pastoral. Entonces, ambas cosas deben de ir juntas, ¿verdad? Ambas cosas, la atención médica, pero también el acompañamiento pastoral, ¿verdad? El consejo también de su pastor. La iglesia está llamada, número 3, la iglesia está llamada a procurar la sanación integral de las personas como lo hizo Jesús. El Señor sana la totalidad de la vida. Un ejemplo es la sanación de un paralítico llevado ante Jesús por 4 amigos. Y eso ya lo vimos en la lectura de Marcos capítulo 2 del 1 al versículo 12. Muy bien, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Y volvemos a retomar lo que comentaba al principio con el versículo de la Biblia, donde dice que el Señor primero perdona los pecados de este paralítico y enseguida entonces también le da la sanidad, ¿verdad? Y le dice que se levante, ¿verdad? Que tome su lecho y se vaya a su casa. Entonces, aquí estamos viendo un claro ejemplo de la misión de Jesús, la obra misionera de Jesús en este paralítico. Estamos viendo que la sanidad que Jesús le da a este paralítico fue completa. No únicamente le dio esa sanidad física, porque al verlo yo creo que era lógico pensar que inmediatamente que lo mirara y en las condiciones que lo estaba mirando, era para que a lo mejor le dijera que se levantara en ese instante. Pero nosotros estamos viendo aquí que primero el Señor trata con esas cosas morales, espirituales que Él traía, esa necesidad de perdón que Él también necesitaba. Entonces, aquí estamos viendo una sanación completa en la vida del paralítico, ¿verdad? Dice que fue también fue acompañado por esos amigos que lo acompañaron y lo hicieron llegar hasta donde se encontraba Jesús, ¿verdad? Jesús se impactó de ver la fe de este varón, como la fe de estas personas que también le acompañaban. Muy bien, vamos a seguir adelante. Número 1, dice aquí, Jesús restaura de manera integral a quien se encuentra con él. En el tiempo de Jesús, quien enfermaba veía afectado no solo su cuerpo, también otras áreas. Se pensaba que los problemas de salud eran una reprensión de Dios por el pecado. Y ustedes recordarán la cita de Juan 9:2. Dice aquí, al vivir en aquel tiempo bajo un código de impureza, quien enfermaba era visto como impuro, no podía ser tocado, sufría marginación, aislado, no tenía acceso al templo, a lo sagrado, ¿verdad? Este inciso nos está hablando de, por ejemplo, un ejemplo así para mencionar, como la mujer de flujo de sangre. Una mujer aislada, ¿verdad? Prácticamente estaba en su dolor, aislada de todo mundo porque todo lo que tocaba era inmundo. Y esa era la manera en cómo
la gente de ese tiempo o los judíos de ese tiempo miraban la enfermedad. El inciso B nos dice, la curación que hace Jesús al paralítico es una síntesis de su acción restauradora. Perdona los pecados y sana la enfermedad, restaura el cuerpo, lo hace caminar, sana la relación del paralítico consigo mismo al desarraigar su identidad como pecador, lo reconcilia con Dios al perdonar su pecado, posibilita su relación con los demás al quitarle la impureza que lo aísla. El Señor otorga la sanación completa de la vida. Y aquí lo estamos viendo con este paralítico. Perdona sus pecados, sana su enfermedad. Son varias cosas las que hace con la curación de este paralítico, ¿verdad? Y aquí, pues así, rapidito, podríamos decirlo. Sanó, perdonó, restauró, reconcilió y le dio esa posibilidad, ¿verdad?, de poderse relacionar con las demás personas y poder hacer una vida normal, porque no llevaba esa vida normal a causa de cómo él vivía, de su necesidad tan grande. Entonces Jesús restaura toda la vida de este paralítico. Número 2, aquí dice, la iglesia es llamada a posibilitar la sanación integral de las personas. Ahora la misión es para nosotros. Dice, inciso A, hoy Jesús tiene cuerpo, es su iglesia. Los brazos, los pies, las manos, la voz del Señor somos nosotros. Así como ayer, hoy Jesús busca la sanidad completa de los sufrientes por medio de la iglesia. Inciso B, como discípulos del Maestro, tenemos el compromiso de hacer misión, considerando todas las esferas de la existencia. Predicar la palabra, generar la restauración de las relaciones rotas de quien está al margen, acompañar al enfermo, acercarlo a Jesús y a los médicos, fomentar la sanación en los diferentes ámbitos de la vida. La verdad es que tenemos una misión muy grande como iglesia, porque aquí nos está diciendo que nosotros somos los brazos, los pies, las manos. Ahora nosotros somos los embajadores de Jesús aquí en la tierra y somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor misionera. Vamos a la aplicación y dice aquí, número 1, enlista ideas con labores concretas para atender como iglesia las áreas espiritual, social, física y emocional de una persona con depresión. Esto es algo que la iglesia tiene que tomar para poder llevar esa misión hacia las necesidades de las personas que están padeciendo de esta depresión. Como comunidad de fe podemos facilitar que las personas con depresión reciban atención médica o terapéutica pertinente. Nosotros podemos ayudar a esas personas, ¿verdad?, para que reciban esa atención médica o terapéutica. Es allí donde nosotros como iglesia tenemos que intervenir para ayudar. Aparte de darles la palabra de Dios, aparte de orar por ellos, de alabar a Dios, a veces por medio de la alabanza, un mensaje que le aliente, que le conforte, que le levante, que le abra su esperanza en Dios. Es también hablar con ellos y decirles, es necesario que acudas a una ayuda profesional. Es necesario que busques esta ayuda y apoyarlo, porque a veces puedes estar hundido en eso y ni darte cuenta, ni saber cómo salir. Puede estar en medio de un hoyo que no encuentra salida, que no sabe cómo salir de ahí. A veces ni siquiera sabe que está ahí. Entonces nosotros tenemos que visualizar como iglesia y ver estas necesidades en las personas que están padeciendo esto y ayudarlas a ver más claramente las cosas y qué es lo que tiene que hacer. La iglesia tiene que dar este apoyo, cada uno de nosotros. Número 3 dice, orientar y trabajar pastoralmente con la familia
del que sufre depresión. Esta es una labor también que se debe de hacer con la familia del que sufre depresión. No solamente con la persona que está sufriéndola, sino con la familia también, orientarla, apoyarla, ayudarla, ¿verdad? Y pues tener ese apoyo también espiritual que requiere. Vamos a pasar al punto número 5. Para orientar a la iglesia sobre este tema, es importante que se realicen programas para informar y enseñar sobre estos temas con personas especializadas. También esto es muy importante que la iglesia pueda dar este tipo de orientación a la iglesia, ¿verdad? Y echar mano de personas especializadas, para que nos puedan orientar en estas áreas, ¿verdad? A veces no sabemos cómo llegar a estas personas, de qué manera, ¿verdad? Y es muy importante que la iglesia tenga esta orientación, estas pláticas, estos talleres que se puedan realizar dentro de la iglesia. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar ya a la conclusión de nuestra escuela sabática. Y voy a leer, dice, vivimos en una época en que se exalta la felicidad. Se busca evitar el sufrimiento a toda costa. Quienes sufren depresión en ocasiones son vistos como negativos, débiles en su voluntad, faltos de fe, sin ganas de enfrentar la vida o de superar su tristeza. Se interpreta tal padecimiento por algunos como la ausencia de Jesús en el interior de quien no vive. Y luego dice aquí también, dice, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, dice un canto. Sin embargo, es una enfermedad que a muchos nos pudiese estar afectando sin saberlo. Que nuestras congregaciones sean ámbitos de ternura que abracen, animen, restauren, fomenten la sanidad de quienes padecen este mal y a su vez distingan sus límites para completar su atención con el abordaje profesional pertinente. Es importante que la iglesia pueda extender sus brazos de amor a estas personas en necesidad. Hay mucho trabajo por hacer. Oremos a Dios para que Él nos ayude y podamos hacer la misión que Él nos está encomendando en estos tiempos difíciles de enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que su palabra que dio la sanidad total y completa. Y Él desea eso para la vida de cada una de las personas. Hermanos, muchas gracias por su atención. Deseo de corazón que Dios les bendiga y que esta escuela sabática sea de bendición para su vida y también para la mía. Dios les bendiga. Paz a ustedes. Número 6 del 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Acompáñenos a cantar este canto, la bendición. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras, donde vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana, de noche, en tu entrada, en tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos, de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras, que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, de entrada, de salida, de llanto y alegría. Él te ama, 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 ama. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer la oración para despedir este culto. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque nos permitiste hacer este culto. Te pido por todos los hermanos que estuvieron viendo esta transmisión, te pido que los bendigas. Gracias porque no nos ha faltado nada. Te pido por los enfermos y por el necesitado. Gracias porque nos dejaste hacer este culto. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.